¿Sabías que después de un grave terremoto en Perú, surgió del mar una maleta sospechosa? Cuando la policía la abrió, descubrió el cuerpo sin vida de una mujer. La única pista que tenían era un tatuaje que tenía en la nuca. Pero ¿quién era esa mujer y quién la mató y la metió en esa maleta? Este es el caso de Hanna Gómez Menéndez. Claudia Gómez llevaba más de un mes desaparecida cuando el terremoto de Pisco cambió toda esta historia. Por efecto del movimiento sísmico, una maleta que había sido lanzada al mar terminó varada en la orilla de la playa Las Cascadas en el distrito de Barranco. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Sara Figueroa, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, leyenda, por tu apoyo, por ver mis videos y estar aquí en la comunidad. Sarita, espero que las cosas en tu vida vayan muy bien. Te envío un beso muy grande de tu gran amigo Tess Misterios y por supuesto un abrazo grande, mi leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido tu peor relación sentimental? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. Hanna Claudia Gómez Menéndez nació en 1985 al noroeste de Perú, en la ciudad de Trujillo. Era la mayor de 3 hermanos. Sus padres eran Clara Patricia Menéndez y José Gómez. Su padre se ganaba la vida como policía, específicamente como guardia de una cárcel. Clara, por otra parte, se dedicaba de lleno al cuidado de sus hijos y de la casa. En cierto sentido, la vida de Hanna fue como la de cualquier otra joven peruana. Su infancia transcurrió con relativa tranquilidad y en el seno de su familia había mucho amor y afecto, algo que sin duda alguna le brindó bases fuertes de su crianza y forjó su carácter desde una edad temprana. Aunque su familia no era precisamente adinerada, tampoco sufrió demasiadas privaciones materiales. Tanto ella como sus hermanos tenían techo, comida y mucho cariño en casa. De vez en cuando también sus padres se permitían algún lujo con ellos y los jóvenes lo retribuían con disciplina y buen comportamiento en clase. Hanna siempre fue una joven bastante aplicada e inteligente. En el colegio apenas tuvo dificultades y destacaba también por ser una joven bondadosa y dispuesta a ayudar tanto a sus compañeros como a sus propios familiares, ya que en casa era la mayor. Siempre estaba pendiente de sus hermanos menores y en cuanto podía ayudarlos en algún deber, lo hacía sin protestar demasiado. De hecho, la relación que tenía con sus hermanos era de bastante unión. El primer acontecimiento que marcó la vida de Hanna fue la prematura muerte de una de sus hermanas menores. Falleció en casa de forma natural. Pese a que ninguna tragedia hubiese envuelto la muerte de la pequeña, este fue un acontecimiento que marcó decisivamente a Hanna. La joven sintió el impacto de esta pérdida y su estado anímico se vio gravemente afectado por este suceso. También esto repercutiría en su ánimo y en su manera de interactuar con otras personas. En casa de Hanna, su padre trató siempre de sentar valores bastante tradicionales. Por tanto, Hanna siempre fue una joven reservada y que rara vez hacía algo para contrariar las decisiones de sus padres. Tal vez una de las pocas voces que hizo algo por llevar la contraria, o mejor, algo que no estaba permitido en casa, fue cuando se tatuó una mariposa. En esta ocasión cumplió con el beneplácito de su madre, a quien le mostró la mariposa que se tatuó en la nuca el mismo día que se la hizo. A su padre, en cambio, nunca se la mostró, ya que tenía el cabello largo, se lo ocultaba fácilmente. En lo demás, Hanna fue una muchacha sumamente disciplinada y sin contratiempos terminó la secundaria. Como también era una muchacha con visión y llena de sueños, decidió estudiar administración de empresas en la Universidad Antenor Orrego. Una vez dejó la adolescencia, toda la belleza de Hanna quedó revitalizada. Era una joven esbelta, inteligente y muy disciplinada. Todo auguraba un excelente futuro para ella. También tenía un círculo de amistades sólidas y que la ayudaban a crecer como persona. Una de las actividades favoritas de Hanna a sus 20 años era tratar de entablar diálogo con
con otras personas alrededor del mundo para mejorar el inglés. Por tanto, utilizaba diversos sitios online antes de que todas las redes sociales como las conocemos hoy en día apareciesen. Las salas de chat eran bastante comunes. En el 2006, Hannah conoció en una de aquellas salas de chats a un hombre estadounidense llamado William Trickett Smith. El hombre se presentó a sí mismo como vicepresidente de una importante empresa ubicada en Pensilvania. Por medio de los mensajes se empezó a crear una química que más tarde desencadenaría en una atracción mutua y más tarde en una relación. Naturalmente la relación debía ser a distancia, o al menos así lo fue en los primeros meses. Hannah y William intercambiaban mensajes de manera constante y, como pasa en este tipo de relaciones, la necesidad de conocerse físicamente, de disfrutar del contacto físico y de la cercanía corporal del otro se hacía cada vez más imperativa. Ya que Hannah conocía la posición económica de William, le hizo una propuesta: viajar a Perú para que conociera a sus padres y se conocieran ellos dos. William demostró su solvencia económica, ya que en agosto de 2006 el hombre viajó hasta Perú y allí se encontró con Hannah. La relación se había vuelto algo real y no solo un sueño virtual. William se presentó ante los padres de Hannah, a la madre le cayó fenomenal, mientras que el padre mostró un poco de resistencia a aquel hombre, pues era un vínculo extraño. José Gómez se mostró receloso, había algo en aquel hombre que no le daba confianza, pero de igual manera respetó la decisión de su hija y no quiso intervenir en su relación. La estadía de William finalizó. Todo había sido como un cuento de hadas. Durante su estadía la pareja había disfrutado de varios lujos, comidas costosas, compras, salidas a bares y discotecas y demás citas que una pareja que había añorado verse durante mucho tiempo y por fin podía hacerlo. Cuando la relación inició, Hannah nunca imaginó que la distancia sería un obstáculo tan insignificante. Las posibilidades económicas y materiales de William le permitían viajar a Perú con bastante frecuencia. Hannah podía disfrutar de su compañía casi a placer. La relación alcanzó muy buenos términos en muy poco tiempo y en cuestión de un año Hannah y William decidieron contraer matrimonio. En 2007 este se llevó a cabo por la vía civil. Asistieron familiares y amigos de Hannah. Por parte de William no asistió absolutamente nadie. Si era cierto que tenía tanta solvencia económica, ¿por qué no había viajado con su padre o con su madre? Esto fue una total incógnita que más tarde quedaría despejada, aunque en unas circunstancias muy diferentes. Luego de la boda, William le dijo a su esposa que estaba dispuesto a abandonar toda su vida anterior, y aunque todavía no se había establecido en Perú, en esta ocasión su estadía fue muchísimo más larga en comparación con anteriores visitas. Fue mediante la convivencia cuando Hannah se dio cuenta con quién había decidido unir su vida. Si en un principio William se había presentado como una especie de príncipe azul, un hombre amable, amoroso, detallista y siempre presto a escuchar a su esposa, esta fachada quedó enterrada rápidamente. William demostró que en verdad era un hombre celoso, controlador e incluso violento. El hombre le prohibía a Hannah frecuentar a su grupo de amigos o establecer contacto con personas que no fueran sus familiares. Debido a la presión que William impuso sobre ella, se vio obligada a abandonar la universidad a los 21 años, y este solo sería el principio. El encierro empezó a minar poco a poco el ánimo de Hannah, pero a pesar de ello nunca se le pasó por la cabeza dar fin a su matrimonio. Pensaba que todo sucedía simplemente por el cambio tan drástico que William había tenido que afrontar y que en cuestión de tiempo todo volvería a ser como había sido en un inicio. Nada más lejos de la realidad. Luego de algunos meses de matrimonio, William viajó nuevamente a Estados Unidos. Los primeros días de julio le envió un mensaje a su esposo en el que le decía que había llegado a Lima y que la esperaría allí. Hannah le comunicó esta información a su madre. Viajaría a Lima para recoger su documento de casada y más tarde viajarían a Cusco para celebrar su luna de miel. El jueves 5 de julio de 2007 la pareja se registró en el Hotel San Remo en Lima. Más tarde la pareja tuvo un paseo en barco por el mar de Chorrillos.
En este punto Hannah sentía que su vida se encaminaba hacia una especie de ensueño. Se sentía bendecida por su relación con William y todas las posibilidades que ésta le brindaba. Sin embargo, este sueño desapareció muy pronto. Durante aquellos días los padres de Hannah trataron de comunicarse con su hija o con William. No tuvieron éxito. José Gómez incluso le envió dinero a su hija, pues pensó que tal vez había tenido alguna dificultad económica y por ese motivo no podían ponerse en contacto. Los días habían ido pasando y no había noticia de Hannah. El 11 de julio los padres de Hannah recibieron una llamada de William. El hombre dijo que llamaba desde Estados Unidos y dijo sentirse muy preocupado porque no podía comunicarse con Hannah. El hombre añadió que no había estado en Perú y que no se había visto con Hannah. Los padres de Hannah esperaron que su hija apareciera, pero esto nunca ocurrió. Desde la llamada de William habían empezado a sospechar de él. ¿Por qué Hannah habría de mentirles sobre el objeto de su viaje? Definitivamente había algo que no cuadraba en la historia de William. Aún así, la espera se prolongó durante varios días y 15 días después reportaron la desaparición de su hija. Durante esos 15 días, William mencionó que nunca había abandonado Estados Unidos y cuando sus suegros le comunicaron la desaparición de Hannah, dijo que viajaría a Perú para ayudar en su búsqueda. El hombre volvió, se reunió con sus suegros el 31 de julio y se quedó en la casa de ellos. Durante su estadía, la madre de Hannah notó que el hombre tenía el diario de su hija en su poder. Cuando le preguntó sobre esto, él simplemente respondió que debió haberlo llevado sin querer en algún viaje anterior. Durante los primeros días de agosto, la búsqueda de Hannah no tuvo ningún éxito. No había ningún rastro de ella. El 15 de agosto, William les comunicó a sus suegros que debía volver a suelo estadounidense ese mismo día. El hombre ya tenía tiquetes comprados y habría abandonado suelo inca que el 15 de agosto, de no ser porque aquel día ocurrió una auténtica tragedia en Perú. Un fuerte terremoto sacudió a todo el país y dejó innumerables daños estructurales y muchas víctimas. Por este motivo, William no pudo abordar el avión y tuvo que permanecer en Perú. Varias horas después del terremoto, un grupo de pescadores halló una maleta en la playa Las Cascadas en Barranco. Una vez examinaron su interior, quedaron paralizados. Cuando el impacto les permitió moverse, se comunicaron con las autoridades y les informaron sobre el estremecedor hallazgo. Las autoridades llegaron hasta el lugar y encontraron que al interior de la maleta estaba un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Luego de los exámenes forenses, se dictaminó que se trataba de una mujer de entre 20 y 30 años con un tatuaje de mariposa en la nuca. Los medios de comunicación difundieron el hallazgo y la noticia llegó a oídos de la familia de Hannah en Trujillo. De ahí en adelante todo se precipitó rápidamente. La mamá de Hannah viajó a Lima, se comunicó con las autoridades y estos le permitieron hacer el reconocimiento del cuerpo. Efectivamente se trataba de su hija. Luego de cotejar el ADN, la identidad de Hannah quedó comprobada. Los forenses habían encontrado 6 causas posibles de asesinato. La que más fuerza tenía era que la joven había muerto de asfixia. Cuando Clara Patricia Menéndez hizo el reconocimiento del cuerpo, también vio la maleta en la que habían encontrado a su hija. No podía confundirla, se trataba de la maleta de viaje de su yerno, quien curiosamente durante su última estancia en Trujillo no la llevaba. La mujer informó de esto a las autoridades, quienes empezaron a cotejar la información de entrada y salida de extranjeros al país y se encontraron con que William había entrado a Perú los primeros días de julio y luego no había vuelto a salir. Esto levantó sospechas sobre el hombre. A este punto William ya había vuelto a los Estados Unidos. Las autoridades empezaron a escarbar en los antecedentes de aquel hombre y pronto se enteraron que no era ningún vicepresidente de ninguna empresa en Pensilvania. Lo que encontraron es que era un hombre con un pasado delictivo y que había estado largas temporadas en prisión por crímenes relacionados con el comercio de sustancias ilegales. Las autoridades también encontraron que el hombre se había hospedado en el Hotel San Remo. Una vez llegaron al lugar, se entrevistaron
hablaron con dos hombres que trabajaban en el sitio y que dijeron recordar tanto a William como a Hannah. Los hombres mencionaron que habían visto cómo el hombre salía del hotel con una maleta el 8 de julio. Gracias a la búsqueda de las autoridades apareció el nombre de Mónica Cecilia Muñoz, una mujer que en ese momento vivía en Italia pero que había sido vista en compañía de William el día en el que éste arrojó al mar la maleta. La mujer volvió a Perú y colaboró en todo momento con las autoridades. Mencionó que había tenido una relación virtual con William durante el último año y que habían llegado a verse en reiteradas ocasiones. También mencionó que el día en el que arrojaron la maleta, el hombre dijo que se trataba de una serie de papeles y que los había arrojado al mar porque era una tradición empresarial estadounidense. La maleta había sido atada con una cuerda y una roca para que no saliera a flote. Es muy probable que luego del terremoto la piedra se soltara y la maleta saliera a la superficie. Smith asesina a su esposa en la habitación de un hotel, mete los restos en una maleta, contrata un bote en Chorrillos y por la noche lanza la maleta al mar. Las autoridades ya sabían que era imperativo capturar a William, quien mientras tanto había sido capturado por las autoridades estadounidenses por realizar 11 viajes al Perú sin informar al centro penitenciario. El hombre estaba cumpliendo una pena de prisión domiciliaria y por tal motivo volvió a ser llevado a prisión. Cuando las autoridades allanaron la casa del hombre, encontraron ropa de una mujer y un documento de identidad que pertenecía a Hannah. Estas evidencias fueron enviadas a Lima y los padres de Hannah las reconocieron como propiedad de la muchacha. El 12 de agosto de 2010, William Trick Smith llegó a Perú para que pudiera ser juzgado por el crimen en contra de Hannah Gómez Menéndez. Las autoridades habían reconstruido el crimen algo así. William habría ahogado o asfixiado a su esposa con sus propias manos. Luego de haberla asesinado, se habría comunicado con Mónica y le habría dicho que necesitaba alquilar un bote de manera anónima. La mujer habría llegado al encuentro con William y juntos habrían viajado en una pequeña embarcación en la que el hombre se deshizo de la maleta. Las autoridades nunca pudieron determinar si todo hacía parte de un plan previamente maquinado por William Trick Smith o el asesinato fue producto de una discusión o de un ataque de ira. El propio William nunca ha confesado el móvil de su crimen. En el año 2019, luego de un larguísimo proceso judicial, William Trick Smith fue sentenciado a 31 años de prisión. Actualmente, el hombre se encuentra cumpliendo su condena y se espera que obtenga su libertad hasta el año 2041. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, o con el link de PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan. Somos Misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso.